Bueno, bienvenido y bienvenida a la charla Economía Circular, Emprendimiento y Modelos de Negocios. Es la tercera actividad de la Semana del Emprendimiento FEN 2020 y que además se enmarca en el mes de la sustentabilidad FEN. Bueno, hoy contamos con un súper invitado que nos va a dictar esta charla, André Enríquez. Eh, André es subdirector del Observatorio de Innovación FEN, y es director de investigación e innovación del Centro de Innovación y Economía Circular. En el Observatorio de Innovación FEN, Andrés es responsable de las líneas de economía circular e innovación tecnológica. Desde el 2019 es el director del proyecto Corfo, que creará el primer centro tecnológico de economía circular en la macrozona norte de Chile, con la participación de 11 entidades universitarias del país. Dentro de sus últimas publicaciones está el libro Economía Circular y Políticas Públicas. Andrés, muchas gracias por participar en esta charla. No, de nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero contribuirles un poco a la discusión respecto de lo que es la economía circular, de dónde surge, hacia dónde va, cómo se relaciona con el emprendimiento, que es algo que se viene discutiendo ya hace bastante tiempo y que hoy día parece confluir con el tema de economía circular. Así que si me permiten voy a presentar para que sea más entretenido. Es mejor ver la PPT que verme a mí. Así que denme un segundo. Perfecto. Ustedes me avisan si se ve. Se ve súper bien. Perfecto. Lo primero es que voy a partir con cosas que no es nuevo decir qué. Y esto lo he aprendido con el tiempo de la importancia de retomar ciertos elementos que siempre están en nuestra discusión. No es nuevo decir que nosotros vamos a llegar a cerca de 9.000 millones de personas en nuestro planeta al 2050, pero es interesante que al 2100 deberíamos ser 11.200 millones de personas, donde si ustedes pueden ver se concentran en países como Estados Unidos, se concentran en la India, en China, parte de África, y entonces vamos a tener un incremento poblacional que significa que nuestros patrones de consumo y producción en este contexto generan un cuadro muy complejo desde el punto de vista humano en general. También no es nuevo decir que con esta población y con estos patrones de producción y consumo, con o sin políticas relativas a gases de efecto invernadero, nosotros vamos a vivir un periodo muy complejo, una emergencia, una crisis, como ustedes quieran denominarla. Y ahí ustedes pueden ver en la gráfica qué es lo que pasa si no hay ningún tipo de política, si continuamos con las actuales políticas o si hay otros caminos. De todas formas, la temperatura en nuestro planeta va a aumentar y eso en la práctica significa un conjunto de efectos sobre la producción agrícola, sobre las zonas costeras, sobre la población migrante en nuestro planeta, etcétera. Hay un conjunto de factores que ahí están analizados. De hecho, hoy día podemos ver cómo Centroamérica está siendo azotada por no solo uno, sino por dos eh, huracanes muy potentes y que están digamos, dejando el descalabro desde el punto de vista humanitario y también desde el punto de vista económico. Yo tengo la oportunidad de conocer gente en Guatemala, en El Salvador, que los he estado llamando para saber cómo están y realmente es complicado y dicen, esto es inédito que nos suceda dos veces en un mismo periodo. Entonces, además de todos estos elementos, hay costos sociales asociados con esto que no es nuevo, que ya es común decir. Por ejemplo, que vamos a tener más de 821 millones de personas con desnutrición en nuestro planeta. Y de ahí vamos a ver algunos datos que van en el sentido contrario. Más de 35 millones de personas afectadas en zonas costeras. Ni hablar qué es lo que eso significa para un país como Chile, que es eminentemente costero. 12 millones más de 2 millones de personas desplazadas por la crecida o el incremento del desierto en los países. Chile también está dentro de esos países a propósito del desierto de Atacama. E incluso es más, y aquí voy inmediatamente cómo esto se conecta con el sector empresa, con el emprendimiento. Estos mismos factores que no son nuevos de mencionar ya están siendo considerados por grandes corporaciones como Iberdrola para hablar del cambio climático. Entonces, todo lo que estamos hablando de los costos de adaptación de las zonas costeras con las subidas del nivel de agua por efecto obviamente del aumento de las temperaturas, el desplazamiento de poblaciones enteras, los descensos de la productividad de las cosechas, la subida de precios de los alimentos básicos de consumo habitual, que ese incremento en el precio, para todos a quienes estén escuchando y si son del área de economía y administración, les queda más que claro que aquellos que tienen ingresos promedios superiores a la media no van a tener
inconveniente en pagar por esos alimentos básicos a mayor precio. El problema está en aquellos segmentos socioeconómicos que no pueden incrementar sus ingresos y por lo tanto van a implicar que consuman menos o consuman de peor calidad. También hay un aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos. Nuestro país ha estado azotado en los últimos veranos de grandes incendios forestales que implican una pérdida de biodiversidad, implican una pérdida de trabajo, implican una pérdida, ¿cierto?, de también sectores de producción. Entonces, hay muchos elementos que nosotros tenemos que considerar que no son nuevos decirlos, pero cuando uno viene del área de la economía y administración, tiene que empezar a incorporarlos de forma consciente respecto de lo que significan. Asimismo, los efectos del cambio climático están en alguna medida modelados, y si ustedes ven, una parte importante de estos efectos se va a sentir en los países que ya tienen condiciones, digamos, económicas debilitadas. Más del 50% del Producto Interno Bruto de los países de África, de parte de América Latina, ustedes ven parte importante, se salva Chile por ahí, van a tener un efecto enorme. Otras modelaciones incluyen a Chile dentro de los países con grandes pérdidas en términos del Producto Interno Bruto para los próximos 100 años. Y uno puede decir, bueno, ya, pero eso es un modelamiento. Sí, pero los modelamientos te dan un sentido de realidad y muchas veces también un sentido de nuestra responsabilidad con el futuro. No podemos solo vivir el presente del consumo de la producción, el presente de nuestra biodiversidad, el presente respecto de lo que nosotros consideramos relevante. Por lo tanto, aquí es muy importante considerar todos estos elementos al momento de pensar el negocio. Y si ustedes lo quieren ver incluso de forma nacional, nosotros mismos ya hemos transitado un proceso complejo, de una tensión social muy grande, desde alguien que dirige una empresa que es capaz de decirle al resto de la población esto no prendió y terminamos con un proceso social, un estallido social muy grande, hasta tener participaciones a nivel internacional, digamos, no vistas. Y creo que es muy interesante cómo desde el fenómeno de Chile leemos también lo que ha pasado en Perú, leemos lo que ha pasado en Estados Unidos, porque junto con estos elementos climáticos de población, hay también una serie de movimientos telúricos de forma social que hay que entenderlos, y hay que entenderlo cuando uno va a ser emprendedor, y hay que entenderlo cuando uno va a ser ejecutivo de empresa, o cuando uno se va a dedicar a la política. Este es un contexto. ¿Y qué requiere ese contexto? Decimos hoy día, básicamente la mitigación y la adaptación. Desde el punto de vista del gran concepto que estamos utilizando hoy día, sería la idea de la resiliencia. Pero lo voy a separar primero para entender que nosotros podemos mitigar, y un buen ejemplo de ello es con los gases de efecto invernadero. Lo que nosotros queremos es mitigar su efecto, es disminuirlo y mejorar su absorción, para poner un tema bien climático. Pero también tenemos que ser capaces hoy día de generar adaptación hacia o respecto a las vulnerabilidades que están referidas al cambio climático. Pero eso también a lo social y eso también a lo económico. Entonces, nosotros cuando decimos de que no es nada nuevo de lo que está ahí, de lo que yo les estoy hablando, lo tienen que haber escuchado, lo tienen que haber leído, el tema está que eso que no es nuevo parece que ha costado que las empresas y los emprendimientos lo empiecen a incorporar de forma más sistemática. Se han tenido avances, pero esos avances no hablan de la generalidad de cómo funciona el sistema económico en cualquier país que ustedes lo tomen. Entonces se ha creado este marco general que llamamos desarrollo sostenible, que es hacia donde deberíamos apuntar. Lo que hace este marco conceptual, marco de objetivos y metas a nivel internacional, es decirnos, mira, lo que nosotros tenemos que lograr es que estos elementos que sabemos como conocidos se tienen que afrontar a partir de acuerdos de carácter internacional, acuerdos políticos, acuerdos empresariales, acuerdos sociales, de distinto tipo. Y hay siete grandes objetivos que debemos cumplir y que la humanidad debería abordar, porque o si no va a seguir aumentando la presión sobre lo ambiental, sobre lo económico y sobre lo social. La famosa triple línea base de medición, que el desarrollo sostenible incluye lo ambiental, lo económico, ¿cierto? Y lo social, bajo una base de principios éticos de comportamiento. Y ahí están.
estos 17 objetivos y nos estamos quebrando la cabeza de cómo implementar estos 17 objetivos en la práctica e impulsarlo en cada uno de los países. Pero estos principios requieren entender que todos estos elementos que decimos como conocimiento y de consumo que hemos heredado de siglos anteriores. Y este patrón es lo que llamamos el patrón de consumo y producción lineal. ¿Qué significa? Que el ser humano básicamente lo que hace es tomar recursos que son finitos, los extrae, los produce, ¿cierto? Los distribuye, los consume y los desecha. Y en esa disposición o desecho tenemos que darnos cuenta que suceden dos cosas. Una, en que no reconocemos que los recursos se nos van a acabar, y dos, que contaminamos el lugar sobre el cual vivimos y eso genera un conjunto de efectos sociales, medioambientales y económicos. Entonces, esta idea de tomar, hacer, deshacer es la base que explica parte importante de todos estos elementos conocidos en el medio ambiente, en lo social y en lo económico. Y por lo tanto, uno tendría que intervenir ahí con orientación de estos objetivos que nos hemos puesto. Y ejemplos de ello: 8 materiales son responsables de parte importante de los gases de efecto invernadero. El acero, el aluminio, el plástico, el cemento, el vidrio, la madera, ¿cierto? Generan el 20% de las emisiones de efecto invernadero a nivel global. Utilizan el 95% del agua en los procesos productivos y el 88% de la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de datos, tenemos que verlos como datos concretos sobre los cuales, ¿cierto?, el proceso productivo lineal trabaja. Y entonces, si ustedes se dan un par de segundos para pensar lo que yo les acabo de decir, fíjense que en nuestra economía, para no tener que ir fuera, hablamos de madera, todo el área forestal. Hablamos del cemento, todo el área de la construcción y la demolición. Hablamos del plástico, en general en nuestro país, que es muy utilizado. Y si bien no está el cobre representa o es parte de los metales de alta extracción a nivel internacional. Es más, desde un punto de vista estadístico, todo el área de la producción minera, que puede representar cerca del área del cobre, del 1% de las emisiones totales, en realidad es solamente cuando uno considera la extracción directa de las grandes corporaciones. Porque si tú abres el análisis y sumas a todo lo que son la cadena de proveedores mineros, esa cantidad de gases de efecto invernadero aumenta. Entonces, este es un modelo económico, este modelo lineal, que tiene estas consecuencias, como también esta que está acá, de un área que habitualmente no hablamos. Todos nos compramos ropa, nos vestimos, pero fíjense que hay datos de la Unión Europea que el consumo de ropa ha aumentado un 40% en solo una década. Solo el 1% es reutilizada o reciclada de esa ropa. Y el efecto sobre el medio ambiente alcanza entre el 2 al 10% respecto de la emisión de gases de efecto invernadero. La industria textil y la industria de la moda son uno de los ejes más importantes de contaminación en distintos ámbitos. De hecho, desde las componentes o químicos que se utilizan hasta el desecho que se hace. ¿Cuántos de nosotros en realidad reutilizamos la ropa o la se envía para remanufactura o se hace una disposición adecuada? Eso es una pregunta que un modelo lineal como este tiene que resolver. Aquí tienen un dato que es relevante. Por ejemplo, ¿cuánto se genera de desechos según los países? Obviamente que países con alto desarrollo y de altas poblaciones generan una cantidad de desechos equivalente. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el desecho, y como decimos en economía circular, es un problema de diseño. Y aquí por primera vez nos dimos cuenta y cambiamos el eje de la conversación de que concentrarse en el reciclaje como si ese fuera el problema es reducir la gran pregunta a un foco muy pequeño. Cuando en realidad la basura o el desperdicio o el desecho, como ustedes le quieran decir, es un problema del diseño del bien que nosotros producimos y un problema de diseño del proceso productivo. Entonces, ojo, porque vamos a tratar ese tema un poquito más en profundidad. Ahora, obviamente,
aquí lo conecto, ¿se acuerdan cuando hablaba del tema de la agricultura y los alimentos? Fíjense lo que pasa por cada una de las regiones respecto a la alimentación. Mientras a nivel internacional estamos observando que van a existir más presiones sociales, de hecho, más problemáticas sociales derivadas de la desnutrición por la falta de alimentos, en nuestro planeta desechamos alimentos. Más, te ha calculado, más del 40% de los alimentos que se producen se botan. Y dependiendo de la estadística, esto te puede variar al alza, pero nunca menos del 40%. Y fíjense que los grandes, quienes desechan más son justamente los países más desarrollados. Y eso es una cuestión que también se tiene que abordar. Entonces, con este escenario, que yo supongo que para todos ustedes es bastante conocido, la pregunta es cómo avanzar y salir del nudo. ¿Cuál es el nudo? El de la economía lineal. ¿Cómo salimos de este proceso que toma, produce y dispone de manera constante, que genera efectos climáticos, que genera efectos sociales, ¿cierto? Y que incluso genera otros efectos económicos en sí mismo porque el modelo no es sostenible en el largo plazo. Y ahí es cuando uno, o cuando un grupo a nivel internacional, del cual me incluyo por creer en él, hemos estado impulsando la idea de la economía circular, que es tanto un concepto como un modelo. ¿Y qué es lo que es la economía circular? Vamos a leerlo primero como te da la definición estándar de Ellen MacArthur, fundamentalmente con una de las principales entidades internacionales. Dice que la economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño y tiene como objetivo mantener los productos, componentes, materiales bajo una máxima utilidad y valor en todo el ciclo de vida. O sea, ya vemos inmediatamente que lo que busca la economía circular como un modelo es restaurar, ¿cierto? Y regenerar desde el diseño. Por lo tanto, es otro modelo. Cuando hablamos de restaurar, quiere decir que hay elementos técnicos. Y cuando hablamos de regenerar, es que hay elementos de carácter biológico. Y eso tiene mucho sentido, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la agricultura, hablamos de regenerar la tierra, hablamos de regenerar los sistemas ecológicos. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, la producción de un bien, hablamos de reutilizar, hablamos de remanufacturar y por lo tanto es restaurar lo que hemos producido. Ahora, si ustedes quieren visualizarlo esto de una manera mucho más simple, el gran objetivo que tiene un modelo de economía circular es en definitiva desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y energía. Y hago esta distinción. Son recursos y energía. La energía va por un carril de discusión propio y es fundamentalmente determinado por el uso de energías renovables. Y los recursos son todas las materias primas que nosotros utilizamos para ese bien. Entonces, aquí la autora Vanessa Prieto, una querida colega de Colombia, ha ordenado incluso este tránsito de la discusión y es muy interesante porque a la economía lineal le pone el concepto de cowboy, muy norteamericano por lo demás, que ha sido el que ha predominado. Se trató de avanzar a una idea de una industria ecológica entre los 70 y 90 con la idea de la metáfora del metabolismo, de que en realidad había que metabolizar los sistemas, la simbiosis industrial. Y hoy día hablamos de la economía circular en distintos niveles y vamos un poquito a repasarlo. ¿Por qué? Primero porque es un concepto con historia. La economía circular no partió de la nada y quiero dejarles inmediatamente eso como un elemento clave. La economía circular es heredera de a lo menos 7 u 8 corrientes de pensamiento que comenzaron a confluir en los últimos 10 años. La primera tiene que ver con la idea de Tillman respecto a diseño regenerativo, donde se ponía en el centro de que a partir del diseño de productos o de productos fundamentalmente orientados, ¿cierto?, hacia la regeneración de sistemas, nosotros podíamos alcanzar un desarrollo sostenible. Esa fue una de las primeras escuelas. También Walter Staller, en economía del rendimiento, fue el que acuñó, de hecho, la idea de la cuna a la cuna, que después es tratado por los otros autores del Cradle to Cradle. Pero Staller, que todavía está vivo y sigue escribiendo, y tengo la oportunidad de conocerlo, aquí aparece un diálogo, no sé, ahí sí, gracias. Él planteó toda esta idea de cómo
nosotros teníamos que ser capaces de cerrar el loop. La idea del loop empezó a aparecer con Staller hace más de 20 o 30 años. Y después ya están más conocidos los autores de La Cuna a la Cuna, y que hoy día el Cradle to Cradle está utilizado casi como una certificación a nivel internacional, o las temáticas de ecología industrial, la biomímesis, la economía azul de Gunter Pauli, que en Chile no ha calado tanto como tema, pero es una línea de trabajo bien interesante que pone como centro o eje central el mar, porque dice que parte importante de la vida en la Tierra está o existe gracias a que existe el mar, y por lo tanto se puede intervenir de una forma económicamente pensando en esa estructura. Es muy interesante, y hay un informe que yo les recomiendo de las Naciones Unidas que se llama Blue Economy, y que da ejemplos. Y finalmente el capitalismo natural, que es otra de las miradas. Y obviamente siempre dejo un cuadrito, digamos, con signo de pregunta, porque siempre hay más escuelas, más autores que quizás no están considerados porque no son de primer orden, pero estuvieron ahí. Entonces, desde esos conceptos se comienza a trabajar la idea de economía circular, que se la debemos fundamentalmente a Ellen MacArthur, que es una persona, es una mujer, y que creó una fundación que se llama Ellen MacArthur Foundation. Entonces, desde ahí se viene impulsando fuertemente, y esta es la idea o el modelo de economía circular. Y lo explico de manera muy simple. Lo que está en el centro es el proceso de producción, es lo que está acá. Y fíjense lo que les hablé de restaurar y regenerar. En este sector está la regeneración, está lo biológico, y en este sector está la restauración, está lo técnico, está lo productivo desde el punto de vista no biológico. Y en la parte superior están las energías y los recursos finitos. Y finalmente, las externalidades. Entonces, basado en 3 principios que están ahí, que son preservar y mejorar el capital natural, segundo, optimizar el rendimiento de los recursos, y 3, fomentar la eficiencia de los sistemas, es que nosotros empezamos a hablar de cerrar el loop. ¿Qué es cerrar el loop? Que nosotros fabricamos, ¿cierto?, partes, productos, proveemos servicios que llegan a los consumidores, usuarios, y lo que tenemos aquí es una recuperación constante de materiales y energías que permiten ir cerrando el círculo. O sea, que desacoplas esta sección de la que está en la parte superior, que no requieres más recursos que son finitos, que reemplazas, ojalá, de las matrices de energética basada en carbón o energías negras por energías renovables. Y por lo tanto, aquí nosotros vamos cerrando el loop y recuperando. Y fíjense acá, es súper claro en el área de los productos no biológicos. Si ustedes se dan cuenta, el mantenimiento, el reuso, redistribución, renovación o refabricación y el reciclaje. Entonces, este modelo es el que hoy día nosotros estamos tratando de impulsar a nivel internacional. Visto de forma más simple, fíjense que está acá, y lo que hemos trabajado con el Centro de Innovación y Economía Circular, es la misma mariposa que plantea Ellen MacArthur, que nosotros extraemos, hacemos, consumimos y utilizamos, buscamos minimizar la pérdida de materiales y energía, por lo cual restauramos o regeneramos. Pero además, tenemos que entender que hay otras tendencias que están sucediendo a nivel internacional, como la industria 4.0, que impulsan o que le dan base a la economía circular para implementarse. ¿Por qué digo esto? Porque la industria 4.0 trabaja sobre 3 ejes que después los voy a repasar rápidamente. Tiene que ver con la desmaterialización, todo lo digital. Segundo, la generación de nuevos materiales avanzados, que es una clave, por ejemplo, cuando hablamos de cómo reemplazar los plásticos de un solo uso. Eso requiere una innovación en materia de materiales, como también innovación en el área 4.0 es una buena base sobre la cual montar la economía circular de forma concreta. Entonces, ahora ustedes pueden diferenciar de manera mucho más clara economía circular. Y en el centro está la economía del reciclaje. Y aquí una primera declaración. Economía circular no es igual que reciclaje. El reciclaje es una parte de la economía circular, pero es la parte final. Y creo que eso hay que tenerlo muy claro. Y a veces se confunde. Muchas personas dicen, economía circular, entonces vamos a crear un programa de reciclaje para la empresa. Y eso no es así.
economía circular, ¿cierto? Va desde el diseño de los productos, ¿cierto? Hasta el reciclaje. Y ahí lo que nosotros tenemos que tener es lo que va a plantear estos autores, que son Kirky, Reiki y Hecker, que además dijeron, ojo que tenemos 114 definiciones de economía circular que nosotros tenemos que ordenarlas. Pero lo más importante que dieron estos autores fue este ordenamiento. Cuando hablamos de economía circular, ¿cierto? Tenemos 9 R's, donde hay R's que están, ¿cierto? R's más cercanos a la economía lineal que a la circular. Por ejemplo, recuperar y reciclar son mucho más cercanos a un modelo lineal, porque no estás cambiando desde el diseño el patrón de producción. Y te vas acercando más hacia la economía circular cuando reutilizas, cuando remanufacturas, restauras, reparas y reusas. Y te vuelves mucho más circular si tú reduces derechamente la producción y consumo, cuando tú repiensas o cuando tú rechazas. O sea, innovaciones que vuelvan a un producto redundante por vía de generar el abandono de su función y te ofreces otra alternativa, ¿ya? Por ejemplo, eliminar por completo ciertos productos cotidianos. Cuando tú derechamente eliminas el producto de la sociedad, y eso implica, ¿cierto?, de que ya no utilizas más materia base o materias primas que son contaminantes o que generan una gran presión medioambiental. Por ejemplo, un caso histórico, los corchos. Los corchos son sacados de un árbol. Y por lo tanto, si tú eliminas el corcho en su forma histórica, que tanta elegancia le da a una botella de vino, tú estás, ¿cierto?, sacando la presión por la producción del corcho. Lo mismo sucedió hace muchas décadas atrás. No sé si ustedes conocerán el caso del caucho en África, que implicaba incluso situaciones de esclavismo. Era horrible, hay una película que lo retrata muy bien. Hoy día el caucho ya no se extrae de los árboles, pero el problema es que lo reemplazamos con el petróleo. Entonces, claro, eliminamos un problema pero generamos otro. La idea es que no suceda esto desde el punto de vista del desarrollo sostenible y la economía circular. Entonces, con esta matriz uno le puede quedar mucho más claro qué es la economía circular y hacia dónde apunta, y no confundirla jamás con reciclaje. Ahora, ¿qué es lo que les puede pasar también? Que la conversación sobre economía circular tiene distintos niveles y a veces uno se pierde en esos niveles. El primer nivel es macro. Es cuando hablamos de grandes temas a niveles nacionales e incluso supranacionales, como el nuevo Pacto Verde de la Unión Europea o el plan de economía circular de la misma Unión Europea, el plan de China en términos de economía circular, los grandes temas de medición y reporte a niveles mundiales que buscan establecer cuál es el flujo, y estos son los flujos de materiales de cada una economía. Entonces, este es el nivel macro de análisis. Y hay bastante trabajado en esa área. Después está un nivel meso de economía circular, que es más bien por sectores industriales. Como les comenté hace un rato, referido a la industria textil. Esto es un muy buen informe que generó Ellen MacArthur hace un tiempo, respecto del flujo de materiales de la ropa en el año 2015. Esto apunta a una industria. Lo mismo estamos haciendo nosotros en Chile con el área minera, con el área de la construcción, con el área de los plásticos, pero son nivel meso. Tratan de entender una industria o una ciudad también. ¿Ya? En el nivel meso cabría una ciudad, obviamente, hablando de una ciudad de mediana escala, ¿ya? Porque también ciudades como Nueva York, por su población, pueden ser entendidos casi como a nivel país, ¿ya? Para que lo tengan claro. Incluso Buenos Aires, que está acá al lado. Y después está el nivel micro. Y el nivel micro trata de entender cómo las empresas o instituciones establecen estrategias y transitan hacia la economía circular. Y ahí ustedes tienen varios ejemplos, yo les voy a mostrar casos concretos incluso de América Latina, pero que han decidido transitar hacia la economía circular de una u otra forma. Y finalmente, entender que la economía circular, además de estar a nivel macro, meso y micro, aborda temáticas distintas. Hoy día ustedes pueden encontrar temas de economía circular en ciudades, pueden abordar el tema de los modelos de negocio, algunas cosas que les voy a mostrar hoy día, pueden abordarlo desde la simplicidad. Entonces, a partir de estos ejemplos de áreas que aborda la economía circular, y es un poco para
para que ustedes tengan presente siempre que van a escuchar sobre economía circular en múltiples ámbitos, entonces les van a estar hablando de ciudades, de modelos de negocios, de simbiosis, de políticas públicas, y la verdad es que es como para confundirse, porque como se está abriendo en varios flancos a la vez, hay que tener cierto conocimiento de su procedencia, pero todo tenía que ver con esta base. ¿Cómo desacoplar el crecimiento económico de los recursos y la energía? Esa es la base original, y de ahí tú lo puedes aplicar a distintas áreas. Entonces, ¿en qué lo vamos a bajar? Es mirarlo desde el nivel empresarial y emprendedor. Y hago esta distinción porque voy a utilizar el concepto empresarial más bien pensando en empresas ya establecidas, ¿cierto? Que tienen años de funcionamiento empresarial y son mucho más verticales, si ustedes quieren, mucho más tradicionales. Y emprendedor como aquellos que están impulsando crear empresas nuevas, ya, y son mucho más pequeñas, mucho más flexibles, y sobre todo en la temporalidad la que hago la diferencia, ¿ya? Es importante esta distinción, porque creo que trabajar, por ejemplo, economía circular en el sector minero de la gran industria no tiene nada que ver con conversar este tema en un emprendimiento, por ejemplo, de nivel pequeño en el área tecnológica o incluso en una pyme. Entonces creo que hay que hacer esas diferencias, pero quiero incluir los conceptos generales. Primero, si ustedes están en el área de una empresa, tienen que haber escuchado conceptos como producción más limpia, como responsabilidad social empresarial. Lo primero que les quiero decir es que la economía circular y estos conceptos son complementarios. Y creo que hasta ahora no hay una clara distinción en esto. La responsabilidad social empresarial, que es algo que yo trabajé hace 15 o 17 años atrás cuando era parte de Acción RCE, era un ámbito muy interesante también que aportaba al desarrollo sostenible, pero que tiene un problema de origen y economía que tiene la responsabilidad social empresarial y que tiende o ha tendido mucho más a cargarse sobre las discusiones del manejo de relaciones con la comunidad, sobre la accountability, pero no sobre el proceso productivo. Entonces, lo que había ingresado fuerte sobre el proceso productivo es lo que Naciones Unidas y ONUDI en particular había trabajado en lo que es producción más limpia. Y yo creo que la combinación de ambos conceptos es súper complementaria y buena para lo que hacemos en economía circular, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que producción más limpia no necesariamente es igual a economía circular, ¿ya? Y eso es una distinción que hay que hacer, porque pudiese estar orientado a reducir, ¿cierto? O a tener una estrategia ambiental integrada en procesos, productos y servicios, pero no necesariamente abarca todas las dinámicas que yo les mostré en la tabla de conceptual. Ahora, otro elemento que es importante es considerar que muchas veces uno se encuentra a nivel de la práctica en que una empresa o un emprendimiento ya tiene acciones circulares. Lo que no tiene es una estrategia definida de circularidad. De hecho, vamos a ver un ejemplo práctico de 2 o 3 personas que se dieron cuenta después de leer el concepto de economía circular que ellos trabajaban en parte de eso, pero que tenían que obviamente seguir avanzando. Y por lo tanto, antes de entrar en esta lámina, lo que quiero que les quede súper claro en ese sentido es que la economía circular es un camino para el desarrollo sostenible. No es el único, pero es uno que tiene el valor de meterse o de introducirse a nivel del proceso productivo desde el diseño hasta el reciclaje. ¿Por qué es relevante? Porque quizás usted no ha visto esto. Lo que hacemos habitualmente y lo que ha hecho la economía lineal es extraer, manufacturar, ensamblar, vender. Y todo ese proceso agrega valor hasta el usuario que está dispuesto a comprar ese bien y servicio. Fundamentalmente, cuando esto es un bien y deja de cumplir su función, ¿qué hace el usuario? ¿Qué hacemos? Destruimos valor. Desechamos el producto. Pero aquí hay 2 destrucciones de valor. Y eso lo he ido comprendiendo con el tiempo, estas 2 destrucciones. La primera destrucción es la evidente, es no recuperar componentes, materiales o reutilizar ese bien X que está aquí en la cajita. Y la segunda destrucción de valor es que cuando nosotros tenemos desechos,
esos desechos deben quedar en algún lugar. Y el lugar donde quedan esos desechos, ¿cierto?, implica una externalidad negativa para todos aquellos que viven en torno a ese lugar. Y destruye valor, valor social y valor económico. El precio de una vivienda en torno a un vertedero, sea clandestino o sea formal, es menor que si no tiene el vertedero. Junto con ello, si ese vertedero además es un foco de enfermedades, aumenta los costos de salud, por lo tanto destruye valor. Y en ese sentido creo que es súper relevante entender esto, cómo se da la destrucción del valor del propio bien, pero también de los circundantes. ¿Qué es lo que buscamos? Es que se agregue valor, pero desde el punto de vista ya de la producción se vayan cerrando los loops. Que el usuario repare y mantenga, que se pueda reutilizar y redistribuir, que se pueda, ¿cierto? Refurbish, que es el reacondicionar, que se pueda remanufacturar, que se pueda reciclar. Y esto desacopla de la extracción y cierra los loops. Mientras más chiquitito el loop, mejor lo estamos haciendo en circularidad. Entonces quiero que tengan esto presente porque ahí está la mirada más sistémica de la economía circular. Y se relaciona con el modelo de negocio. Seguramente todos ustedes han tenido un curso o han leído en internet sobre el famoso modelo Canvas de Osterwalder y Pigner respecto de cómo generar un modelo de negocio. Sí, eso está perfecto y creo que ha sido una gran ayuda desde el punto de vista conceptual. Pero lo que hoy día estamos hablando es cómo generamos modelos de negocio de carácter circular o que apunten hacia la sostenibilidad. Y aquí ustedes tienen a Sustain, que ha rediseñado estos conceptos y entonces te dice, mira, desde el punto de vista del funcionamiento tiene que haber una propuesta de valor sostenible, tenemos que igual pensar en el segmento del cliente, también en los revenues y tenemos que tener las actividades claves que generan. Y aquí hay una jerarquía de circularidad, del reparar, reusar, ¿cierto? Hasta el reciclar como jerarquía. Y lo que se busca entonces es que ahora ordenes tu modelo de negocio en virtud de estos elementos de circularidad y puedas pensarlo. Y aquí ustedes tienen todo hasta llegar hasta completar el canvas global que significa todo este proceso. O visto de otra forma, si nosotros estábamos discutiendo en este nivel del modelo de negocio que tradicionalmente enseñamos, después hemos pasado a discutir sobre modelos sostenibles y hoy día estamos discutiendo sobre modelos de negocio circulares. Básicamente, lo que buscamos con un modelo de negocio circular, ¿cierto? Tiene que ver con cerrar el loop del uso de los recursos, ralentizar el loop, o sea, que sea cada vez más lento, ¿cierto? Ojalá desmaterializar recursos significa reemplazar por cuestiones digitales y intensificar el loops de estos recursos, que sean más cortitos los loops. Esto es súper relevante, fíjense cómo se ordena también la discusión, porque uno está conversando de Canvas hoy día, claro, pero el Canvas tradicional. Si ustedes están buscando impulsar un negocio, un emprendimiento o la transición hacia la economía circular de una empresa, ustedes tienen que entender ¿cuál es el modelo de negocio? No se trata solo del concepto, se trata de que tu negocio tiene que ser rentable, amigable con el medio ambiente y responsable socialmente. Y por lo tanto tienes que ordenar ese modelo de negocio en función de esto. Y esto implica, en el fondo, que ustedes tienen que pensar distinto. Y significa, desde el design thinking, comprender, investigar, generar ideas, prototipar, elegir, implementar y aprender. Si ustedes se dan cuenta, la economía circular igual nos pone un desafío incluso más allá de los propios conceptos de circularidad, sino también desde el punto de vista de otros elementos de innovación que tienen que estar detrás. Ahora, ¿qué se requiere para avanzar? Para que las empresas avancen hacia tener estrategias e implementen estrategias circulares. Bueno, obviamente, tener una visión compartida o tener un conjunto de conceptos que están relacionados con el desarrollo sostenible y que son una responsabilidad fuerte del líder o de los líderes como un imperativo ético de esa empresa. Lo segundo tiene que ver con elegir el modelo de circularidad. Y cuando dijimos elegir el modelo, o sea, que quiere decir que hay más de uno, por supuesto que hay más de uno. Hay más de uno porque hay sectores económicos distintos, hay más de uno porque hay tamaños de empresas distintas, hay más de uno y países distintos y por lo tanto hay principios comunes, pero hay modelos diferentes.
El tercero tiene que ver con generar equipos de trabajo. Una de las cosas más ricas que he aprendido desde la práctica de la economía circular, y conversaba hace muy poco con el dueño de una empresa que ha adoptado el modelo de economía circular, me dice, mi gran desafío no ha estado tanto ni en la visión ni en elegir el modelo, ha estado en la formación y trabajo conjunto con mis equipos de trabajadores, desde el operario del Yale o la grúa horquilla hasta, ¿cierto?, el gerente de diseño de producto. ¿Cómo hacer que el equipo completo de la empresa se sume a esta idea de circularidad, más allá de tener que llegar al trabajo, hacer una pega que le pagan y marcar la tarjeta, hacer bien su pega, pero no vivir la economía circular ni entender el sentido del trabajo? Yo creo que ese es un concepto que estoy masticando hace un tiempo en cómo volvemos a retomar la idea del sentido del trabajo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos dentro de la empresa cada uno? Lo siguiente tiene que ver con esto, comenzar pequeño y escalar. Yo creo que es muy importante entender que así igual que los procesos de innovación tecnológica, uno tiene que probar primero. No puedes meter a toda la organización desde un comienzo en materia circular, sobre todo cuando son organizaciones establecidas, empresas ya con larga data. Si tú estás en una etapa de emprendimiento, claro, tú puedes crear desde el comienzo tu modelo circular. Lo quinto tiene que ver con la colaboración. La cadena de valor es clave en materia de economía circular. Y aquí voy a saltar un nivel de discusión. Si un país avanza en economía circular y el resto no avanza, el efecto global es cero. Entonces, nosotros tenemos que tratar de impulsar procesos de colaboración a nivel con los proveedores, con los distribuidores, ¿ya? Eso hace la economía circular. Porque, por ejemplo, tú avanzas en descarbonizar tu matriz energética como empresa y accedes a estos recursos, pero resulta después que el distribuidor echa a tierra todo porque utiliza diésel y, y distribuye con camiones o barcos o aviones que son altamente contaminantes. O sea, tu esfuerzo se perdió en el resto de la cadena y por lo tanto aquí hablamos de la importancia, de la importancia de trabajar en colaboración. Factor 10 que está ahí es un buen ejemplo de lo que se está tratando de hacer en la Unión Europea respecto a esta colaboración. Y finalmente, otro punto, el track del progreso. Y en este caso, los indicadores y medir lo que estamos haciendo es clave. Si no medimos, no va a servir de nada. Porque ahí es donde se nos dan además los problemas del greenwashing, por ejemplo, de que si nadie mide y nadie certifica lo que se está haciendo, cualquiera puede decir que está haciéndolo. Y creo que eso le puede llegar a hacer daño a la economía circular. ¿Tiene beneficios? Por supuesto. No, estamos trabajando a nivel internacional de cómo ir demostrando, porque esto tiene que ver mucho con la demostración de que la economía circular genera beneficios económicos. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, que la economía circular va a ofrecer algunos beneficios como 450 millones, ¿cierto? Menos de uso de carbón, vamos, de emisión, perdón, de gases de efecto invernadero, se ahorran, ¿cierto?, de 600 billones en negocios, se crean empleos, etcétera. Aquí ustedes tienen una lámina donde pueden ver algunos temas interesantes como la menor utilización del agua, el decrecimiento de las emisiones, la generación de empleo, que siempre es una discusión, y lo que se puede ganar incluso para un país, en este caso como Países Bajos. Pero otras tendencias también están ayudando a la economía circular a impulsarse. Aparte de lo que estamos haciendo en esta área, otras áreas como las energías renovables vienen creciendo de manera importante a nivel internacional. Chile es un buen ejemplo con el tema de la energía solar y la energía eólica que progresivamente va incorporando más dentro de su matriz. Ahí tengo algunos datos en el caso chileno. ¿Por qué digo esto? Porque la energía renovable es una de las bases para que la economía circular se siga impulsando y además genera empleo. Otra tendencia relevante es la industria 4.0, que yo les había mencionado hace un rato y que nos permite como nunca tener innovación tecnológica, y es aquí uno de los ejes de los cuales yo más trabajo, nos permite tener digamos, una mirada positiva y optimista respecto del futuro. Lo que estamos haciendo en nuevos materiales es impresionante a nivel internacional. Chile va un poco más atrás, obviamente. Finlandia acaba de crear hace un mes o 2 meses atrás el primer centro de biomateriales para la economía circular.
Yo creo que ese es un salto. En el caso nacional, estamos creando el Centro Tecnológico de Economía Circular, que va a apoyar un proceso similar en la industria minera, en la industria del litio, y en el caso de los paneles fotovoltaicos. Como Chile ha avanzado mucho en energía solar, vamos a tener un desafío enorme desde el diseño hasta la reutilización de millones de paneles solares que están instalados en nuestro país y los que están proyectados. Las tecnologías digitales también permiten una mayor eficiencia en los procesos en general y la desmaterialización de mucho de esto, como también de hacer el seguimiento, la trazabilidad a partir de blockchain y otras herramientas. Y ahí ustedes pueden ver que la industria 4.0 está en todo, desde la extracción de los materiales hasta el consumidor y el cierre del ciclo. O sea, industria 4.0 y economía circular van de la mano. Y eso es algo que uno espera que tanto los profesionales que salen del área de administración y economía, no solo los de ingeniería, puedan ir entendiendo lo que está pasando en este nivel. Y si ustedes o algunos de ustedes son emprendedores o trabajan en alguna compañía, que también entiendan el valor que está teniendo, porque además, como nunca antes, las tecnologías están teniendo un costo que se dan en los consumidores, estos consumidores que están dispuestos a comprar productos biodegradables, productos verdes, etcétera, pero todavía la pregunta es cuán sensibles son al precio, y sobre todo en el caso de América Latina y el Caribe, donde los ingresos de gran parte de la población post-COVID van a verse mermados, obviamente que nos pone una alerta de cómo se van a dar los patrones de consumo. Y también están pasando cosas a nivel de la investigación científica. Fíjense que estos son todos los papers o publicaciones que se han dado de economía circular desde el 2015 y es impresionante cómo ha crecido en estos apenas 5 o 6 años. O sea, la comunidad científica está abordando la economía circular y está trabajando en dos grandes áreas. Todas las temáticas relacionadas con estrategias, modelos de negocio y toda la parte verde y azul que son soluciones tecnológicas a problemas de producción. Entonces, a partir de estos dos ejes que son las nuevas tendencias y los modelos de negocio, uno incluso puede ordenarlos y darse cuenta que a partir de la conjunción de estos se crean oportunidades de negocio en la economía circular. El primero, voy a partir por el más abajo, que es uno de los más interesantes, es que cada día más se trabaja en la idea del producto como un servicio. Esto quiere decir que en vez de venderte el producto, te lo arriendo y me encargo de su mantención. Y eso permite que el ciclo de vida de ese producto sea mayor, porque al productor le interesa tener lo más posible en el tiempo ese producto arrendado, más que estarlo cambiando. Y eso genera un modelo de negocio muy interesante desde el punto de vista económico que te saca de la linealidad. También lo que significa tener una cadena de abastecedores o de la cadena, digamos, de suministro circular. Cómo utilizas energías renovables, cómo utilizas materiales que no son tóxicos, que te los proveen. Ninguna empresa hoy día está, o casi ninguna, integrada verticalmente al punto de que está desde la extracción hasta el postventa. Requiere un conjunto de proveedores más o menos estratégicos. Pero la idea que está aquí es que debemos avanzar en impulsar una cadena de valor más circular. La extensión de vida del producto es otro modelo de negocio. La gente, y parece que vamos avanzando en esto, está buscando reparar, remanufacturar, dar un upgrading de los productos. Y finalmente, plataformas compartidas, que eso es bastante más conocido hoy día, y a partir de las tecnologías digitales, cómo nosotros podemos tener una economía compartida. Y finalmente, y aquí vuelvo para que se den cuenta de que el reciclaje está presente en la economía circular, pero no es toda la economía circular. Hoy día la recuperación es clave, pero la recuperación requiere dos cosas. Desde el diseño, pensarlo para recuperar y tener las tecnologías que nos permitan recuperar. Hay veces que no puedo circularizar esto. No puedo porque no está pensado nomás. No sé, poner el caso del lápiz de Apple, el pencil este que se utiliza, a lo mejor no está pensado desde el diseño y no puedo recuperar nada. Entonces hay que pensarlo desde el diseño. Y si ya desde el diseño hicimos todo lo posible, lo que queda como disposición, ver qué podemos hacer con él, y eso requiere más innovación tecnológica a nivel de los países. Y ahí ustedes pueden ver una integración de todo lo que he estado conversando.
uso de las energías renovables, el capital natural, generar revenue o utilidades, diseñar productos, la cadena, ¿cierto?, de proveedores y el alto valor en reuso y reciclaje. Todo esto está en un modelo de economía circular y lo tenemos que integrar a nivel de la empresa. Por lo tanto, hoy día cuando hablamos de economía circular es un poquito más complejo. Hablamos de innovación y hablamos de procesos de transferir tecnología para generar organizaciones circulares, procesos, productos y servicios circulares. No basta solo con decir que la economía circular busca desacoplar el crecimiento económico del uso de la energía y los materiales. Sin duda, ese es el principio y definición, pero donde nosotros tenemos que trabajar a nivel de las empresas y los emprendimientos es con estos procesos. Casos reales, muy rápido. Neptuno, con mi amigo Petar Ostoich. Él es una de las personas que me dijo, yo me di cuenta que hacíamos cosas circulares cuando leí sobre economía circular, porque ya él utilizaba lo que ustedes ven acá atrás, chatarra, desecho para construir las bombas de extracción de agua. Y hoy día está full metido en remanufactura y utilizando blockchain para trazabilidad. Él está impulsando. Tiene efectos, por supuesto, un aumento en venta, porque se valora el hecho de que tú puedas certificar que eres circular. Creó más puestos de trabajo, utiliza menos energía y disminuyó sus desechos en el 75%. Eso es recuperar valor. En la práctica, para hacerlo simple, es que no pierde plata. O sea, él genera más plata desde el punto de vista de su proceso productivo. Un caso colombiano muy interesante, Lifepack, que a partir de los desechos de la producción de la piña y de otros, está generando platos germinables y biodegradables. Son increíbles. Entonces, ellos están utilizando distintos desechos para generar un producto que habitualmente es plástico y aislapol, en el caso que nosotros le decimos en Chile, que son altamente contaminables y que de hecho no se pueden recuperar. Esto es un ejemplo de lo que la gente puede hacer pensando en circularidad, pero no hablan de la economía circular, sino que la hacen. O en el caso de Pipo Riser, que es de Perú, que ellos lo que hacen es que a partir de la basura resultante de la producción y venta de alimentos la recuperan para generar otros procesos. Y este tiene un enfoque mucho más social, trabaja con recolectores de base, etcétera, y pueden verlo como un ejemplo. O en el caso chileno de un área que siempre es criticada, como el plástico. Michel Compañón en su empresa Converplast y en una iniciativa que se llama también Atando Cabos, que recuperan plástico del mar, él está desarrollando productos innovadores, está reciclando parte de su plástico y está incorporando innovación tecnológica y trazabilidad de sus pallets que están ahí atrás para poderlos recuperar, saber por qué fallan, dónde fallan y por qué no llegan a tiempo dentro de otras cosas. Entonces, nosotros tenemos ejemplos a nivel de América Latina y de Chile. En Países Bajos también, Better Future Factory ha desarrollado toda una línea de productos de diseño que se generan a partir de la recuperación del plástico. Entonces, algo que terminaba en un vertedero, hoy día puede terminar en tu casa o en una oficina y darle un segundo, tercer, cuarto uso. O Piñatex, que me encanta este ejemplo de, de, de cómo a partir también de las piñas se generó un cuero, en definitiva, un cuero basado en la piña y que hoy día está prototipándose en distintas partes del mundo. Nació originalmente en Filipinas a partir de una ingeniería química muy famosa. O lo que está haciendo Apple, que ya un poco arranca de nuestros niveles de conversación diaria, pero lo que están haciendo tanto en recuperación, reducción de emisiones, desde el punto de vista de sus procesos productivos. O BHP Billiton y las grandes mineras que han incipientemente progresado en los temas de economía circular y en los cuales nos va a tocar a nosotros como centro tecnológico tener una gran responsabilidad de impulsar en nuestro país. Y ahí hay otros ejemplos que ustedes van a poder mirar de Ellen MacArthur que ha ido impulsando. Entonces, cuando hablamos de economía circular, ya les conté que es un camino para el desarrollo sostenible, que ese camino requiere generar modelos de negocio claro, requiere implementarlo y ya hay caminos que han llevado adelante. Yo lo que los puedo invitar es avanzar en ese camino, tanto si ustedes quieren ser profesionales que impulsen la economía circular o sobre todo si quieren ser emprendedores que quieren generar su empresa, su negocio basado en este modelo, porque en nuestra opinión
es el futuro no solamente de la humanidad, sino que los negocios que no sean circulares en el futuro van a tener muchos problemas de crecer a nivel nacional y a nivel internacional. Cualquier cosa que ustedes quieran, preguntas, ahí tienen mi nombre, mis contactos, y está también este libro que hemos publicado el año pasado, que ahora en un mes más sale la segunda edición de este libro, que es gratuito, sobre economía circular y políticas públicas. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Andrés, muchas gracias por la charla. Eh, Dejamos unos minutos para preguntas. ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo tengo una pregunta en torno a lo que dijiste antes. ¿Cómo te digo, profe? Profe Da Andrés. lo mismo, Andrés, nomás. Eh, Ya estamos después de las 6 ya. es que me causó mucho ruido eso de que si tú no, ¿cómo por así decirlo?, te expandes hacia tus proveedores, incluso la gente a la que consume tu producto, el hecho del desarrollo sustentable o la economía circular en este caso, como que no, como que perdería relevancia. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que es muy importante, no sé, pues como el caso de obligar a las empresas que hagan eso? Como para que el impacto general sea más grande, porque si no, se perdería, ¿cachai? Eso es como... Sí, mira, ¿Veis? esto tiene que ver con la mirada sistémica de las cosas. Más que hablar de obligar al otro, lo que tenemos que entender es que nuestros esfuerzos de manera aislada e individual son fatuos. Y yo creo que eso justamente es parte de lo que la economía lineal ha generado. Pensar que lo individual es la solución. Y aquí lo que te habla la economía circular y el desarrollo sostenible es que lo individual tiene que dialogar con lo colectivo. Esa es la idea que está detrás. Entonces, claro, efectivamente hay grandes corporaciones que pueden obligar a los proveedores a cambiarse hacia la economía circular, porque tienen una fuerza, un poder de negociación muy grande, pero hay otros que no. Ahora, también puede ser entre países. Si la Unión Europea decide que no va a comprar ningún producto que no venga con una certificación de circularidad, o más simple, que venga con una certificación que, no ocupa, que ocupa solo energías renovables, te va a obligar. Y el sistema exportador chileno se va a tener que adaptar. De hecho, es uno de los problemas que va a tener la gran minería. Ya se está trabajando en una serie de disposiciones respecto a el litio. El litio va a dejar de ser comprado por algunas empresas internacionales, el litio chileno, si no demuestra que es amigable con el medio ambiente el proceso de extracción de la salmuera. Entonces, si tú te fijas, podemos obligar, si se puede, porque si tienes la fuerza necesaria. Ahora, siempre tiene un límite la obligatoriedad y siempre se puede disfrazar. Y hay muchos ejemplos históricos de eso. Entonces creo que lo más relevante, y con esto, ya esto te quiero invitar, es que tenemos que pensar más bien en convencer a todos y a todas en el sistema que son relevantes para trabajar de conjunto. Que si yo implemento un modelo circular, también otros tienen que poderlo implementar. Y para eso voy a necesitar apoyo, para eso van a ver que vamos a tener que tener incentivo política pública, la academia se tiene que sumar a estos procesos también, etcétera. Entonces, hay una complejidad rica que para mí, que a mí me motiva, digamos, no me, para nada me espanta. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, perfecto, hola Andrés. Bueno, gracias nuevamente, Oscar. Bueno, insisto, estas charlas han sido muy buenas y esta me encantó. Ahora, el tema es el siguiente. Lo que pasa es que, bueno, uno de los temas que me fijé, en el fondo, dentro como de todo de todas como las características de la economía circular, es que se apunte a la minimización de externalidades negativas. Entonces, la pregunta que me surge es la siguiente, o sea, en el fondo, ¿cómo el Estado cómo está en este momento apoyando quizás a minimizar externalidades negativas? Porque yo me quedo con la sensación que algunas empresas no les, o bien ven que es muy caro implementar medidas que disminuyan
por ejemplo, no sé, su reducción de tóxicos a los ríos, por ejemplo, o qué sé yo, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto si el gobierno en este momento está generando los incentivos para que las empresas adopten estas medidas y pudieran tornarse hacia una economía más circular, o qué se podría hacer, porque a mí me da la sensación que hay un tema de incentivos súper fuerte, que es el que hace que las grandes empresas tomen la decisión de si irse o no por el camino de la circularidad. Ok. Dos cosas. Uno, vamos a hablar de incentivos y lo vamos a diferenciar de reglamentaciones, porque vamos a hablar de las dos cosas por separado para poderlas entender. Y tercero, vamos a distinguir en las grandes corporaciones de las multinacionales, para que sea el análisis correcto. Primero, desde el punto de vista chileno, porque seguramente me estás preguntando más de Chile, están creándose una serie de incentivos para transitar hacia la economía circular, partiendo por las distintas hojas de ruta que se han creado. Hace un poco tiempo atrás ya salió la hoja de ruta para el sector construcción y demolición. Se está terminando esta semana la revisión de la hoja de ruta a nivel nacional, la general, y así vamos avanzando en términos de hojas de ruta, que son estrategias de largo plazo. Segundo, hay todo un avance en materia normativa, y acaba de salir hace poquito, unos días, el tema de las responsabilidades respecto a la extensión de la vida de los productos, como también respecto a la utilización de los plásticos. Entonces, en Chile hay normativa, obviamente que no estamos al nivel de Suecia ni de Dinamarca aún en sus normativas, pero hay normativas que empiezan a regular ciertas actividades. Otra cosa son los incentivos para transitar hacia la economía circular. Y ahí el principal actor ha sido la Corfo, más que el Ministerio de Medio Ambiente. La Corfo, a través de una serie de instrumentos que están en sus distintas gerencias, para apoyar proyectos de emprendimiento empresariales que transiten hacia la economía circular. De hecho, el Centro Tecnológico de Economía Circular es resultante de este esfuerzo. Pero nos queda mucho. ¿Cuáles son las cosas que faltan aún en nuestro país, más allá de la política pública? Primero, hoy día no hay diferencia si tú pides un crédito para apalancar una empresa que es contaminante de la que no es. Así de simple. O sea, si tú tienes un emprendimiento de economía circular, te van a medir por los mismos parámetros que están midiendo cualquier otra empresa. Eso se espera que empiece a cambiar, producto de las mismas presiones y producto de la copia. Ustedes deben haber escuchado que, por ejemplo, BlackRock empezó con todo un tema de inversiones sostenibles y ha decidido no invertir en aquellas corporaciones que no tienen un plan y no tienen una estrategia creíble de sostenibilidad. Eso, claro, no es igual que un banco, porque hace inversiones, pero se espera que eso esté permeando hacia las industrias bancarias. De hecho, Chile está en plena conversación. Dice que nos quedan 4 minutos de sesión. Voy a tratar de terminar en 1, entonces. Y por lo tanto, ahí hay cosas que nos faltan. Nos falta todavía indicadores de medición y nos falta también, yo creo, certificaciones. Yo creo que hay un montón de incentivos que todavía faltan, como también tributarios. O sea, da lo mismo si tú eres o no eres circular, o eres sostenible o no sostenible desde el punto de vista del tributo. Y eso no debería ser así. Por lo tanto, hay todavía necesidades, pero hay camino avanzado comparativamente, ¿ya? Comparativamente con otros países, si tú te mueves a Argentina o te mueves a Centroamérica, van mucho más atrás de lo que viene avanzando Chile. Y finalmente, respecto de lo que tenemos que distinguir es de los tamaños de la empresa. A las multinacionales, ellas están cambiando solas, porque sus casas matrices en Europa o en Estados Unidos están cambiando esa circularidad. Entonces, ellas están como con su propio proceso. Yo creo que el mayor desafío que tenemos es la gran empresa nacional, de cómo nosotros la pasamos la circularidad, porque hay cierta cultura empresarial que mira con recelo, que no entiende bien lo que tiene que hacer, y progresivamente se pueden dar ciertos cambios. Creo que ahí tenemos un desafío enorme, que es distinto al desafío que tenemos en las pymes, porque en las pymes no tiene que ver con convencer, tiene que ver con, además de convencer, con apoyarlas en la transición, apoyarlas desde el punto de vista tecnológico, técnico, financiero, etc. O sea, es más complejo el escenario, pero justamente si tú quieres cambiar un modelo lineal, que a lo menos lo trazáis hasta la revolución industrial, no va a ser nunca fácil cambiarlo. Muchas gracias, Andrés. ¿Estamos entonces? Súper. Estamos, nos apura el tiempo también, parece. Con los 2 minutos, claro.
Oye, Andrés, muchas gracias y muchas gracias a todos quienes asistieron. Eh, sí, falta control de gestión desde toda institución estatal. A todos les gustó la charla, así que muchas gracias, Andrés, y a todos quienes participaron. Nos dejamos también invitados e invitadas a las próximas actividades que tenemos mañana también a las 6, un taller sobre marketing digital, transformación digital enfocada al cliente, y el jueves con el profesor Juan Pablo Torres, que va a estar con su taller sobre innovación estratégica. Así que Andrés, muchas gracias a todos y a todas. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.